Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 13 de este curso de Windows en su versión número 10. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Este manual viene equipado con bastantes ayudas visuales y muchísimas actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo que es el tema. Bien, y para el temario de esta sesión de trabajo número 13, el temario es el siguiente. Vamos a ver las teclas de función, vamos a estudiar lo que es la geografía del teclado, vamos a ver la tecla escape, la tecla block mayúsculas, la tecla mayúsculas, control, la tecla Windows, Alt, Enter, el funcionamiento de la tecla de menú contextual, las flechitas, la tecla insertar, la tecla suprimir, las teclas de avanzar y regresar página, la tecla de inicio, el bloqueo de numérico, el retroceso, combinar teclas especiales y vamos a ver algunas teclas también especiales. Bien, por cada estudio de cada una de las teclas del teclado nosotros vamos a ir desarrollando una actividad práctica. Y bien, pues esta es la geografía del teclado. Este es un teclado común y aquí tenemos algunos números señalando la posición de la tecla en el teclado. Entonces nosotros vamos a ir haciendo algunas actividades. Vamos a empezar con las teclas de función, que las encontramos en la parte superior del teclado. Es un conjunto de teclas numeradas desde F1 a F12. Normalmente son teclas programables, se les programa una función y depende también de cada programa la función que se le va a otorgar. Vamos a ver algunos ejemplos de ellas. Para ello vamos a entrar al programa a un accesorio que tiene Windows 10 que se llama WordPad. Nos colocamos en el cuadro de búsquedas y escribimos WordPad y presionamos la tecla Enter para ingresar a ese procesador de textos, accesorio que tiene Windows para creación de textos. Bien, pues si nosotros presionamos la tecla F1 de nuestro teclado, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues aparece el sistema de ayuda. Y aquí está el sistema de ayuda. Vamos a cerrarlo y nosotros con eso demostramos que F1 casi en todos los programas sirve para cargar la ayuda del programa. Bien, vamos a ver otra actividad. Vamos a cerrar ya el WordPad. Y ahora vamos a iniciar una sesión de trabajo con el navegador web que tiene Windows 10, que es el Microsoft Edge, dándole en el acceso directo aquí al icono de Microsoft Edge para ingresar a internet. Vamos a ingresar a una dirección electrónica escribiendo www en la barra de direcciones www.youtube.com y nos va a aparecer esta página. Esta página es muy común para lo que son videos y pues aquí vienen algunos videos. Vamos a darle clic en cualquier video y vamos a ver el funcionamiento de otra de las teclas de función, que en este caso es la de F5, que se utiliza para recargar. Fíjense cómo ahí está nuestro video ya corriendo. Si nosotros quisiéramos, se traba por alguna razón, una tecla de función que en este caso es la F5 nos va a permitir recargar el video, o sea, vuelve a recargarlo. Al presionarlo nosotros vamos a ver cómo se recarga y ahí ya se está recargando el video. Bien, pues esos son dos ejemplos de cómo utilizar las teclas de función: F1 para ayuda, F5 para recargar la página. Vamos ya a cerrar ya esta página de YouTube. Y vamos a ver ahora el funcionamiento de la tecla escape. La tecla escape cancela opciones no deseadas, cierra menús, cuadros de diálogo, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a entrar precisamente a ese programa que vamos a utilizar nosotros mucho para lo que es el trabajo con texto, WordPad. En el cuadro de búsqueda de Windows 10 escribimos WordPad y le damos Enter para entrar al programa. Bien, una vez ingresado en el programa vamos a darle clic al menú de archivo y se va a desplegar ese menú. Si nosotros queremos cancelar ese menú, pues simplemente le damos escape y se cierra el menú. Entonces le doy clic y le doy escape. Entonces escape siempre va a cerrar una opción que nosotros hayamos ejecutado. Vamos a cerrar ya el WordPad. Y vamos a ver ahora la tecla block mayúsculas o bloqueo de mayúsculas. Conmuta el teclado para escribir puras minúsculas o puras mayúsculas. Vamos a poner también un ejemplo y vamos a irnos nuevamente al accesorio que tiene Windows para textos, que es WordPad, para poner un ejemplo. Entonces cuando nosotros escribimos, normalmente se escriben en mayúsculas. Por ejemplo, ahí voy a poner mi nombre y observen cómo se está escribiendo con minúsculas. Si yo presiono esa tecla de bloqueo de mayúsculas, le doy clic y va a encender un foquito.
ese foquito me indica que el bloqueo de mayúsculas está activado. En ese momento, si escribo, todo lo que escriba será con mayúsculas. Entonces, ese es el funcionamiento de esa tecla, de la tecla bloqueo mayúsculas. Al apretarla se conmuta entre mayúsculas y minúsculas. Bien, la siguiente tecla que vamos a estudiar es precisamente la tecla Shift, que es conocida como la tecla mayúsculas. Está rotulada normalmente con esta flechita y la ubicación la pueden ustedes encontrar si ustedes revisan aquí en su manual. Pues la ubicación de esa tecla Shift la encontramos aquí en la posición número 4, y vamos a poner un ejemplo también. Entramos a WordPad y si yo quiero escribir una sola letra mayúsculas, presiono la tecla Shift y no la suelto, escribo la letra y en ese momento va a salir mayúscula, y ya después puedo escribir ya con puras minúsculas. Entonces Shift y presiono la tecla, esa tecla se escribe en mayúsculas y las demás ya en minúsculas. Nada más se presiona Shift y la tecla que yo quiero combinar. También Shift me sirve para sacar la segunda tecla. Por ejemplo, si escribo el 2, pues escribe el 2, pero si escribo Shift y el 2 se escribe en este caso el asterisco. Entonces siempre me va a servir Shift para sacar la segunda función de una tecla cuando esa tecla tenga rotuladas varias funciones. Bien, la siguiente tecla que vamos a estudiar es la tecla Control. Todas estas teclas se les llama suaves, por sí solas no hacen nada, se combinan con otras para hacer algún funcionamiento. Entonces vamos a entrar al programa WordPad para poner un ejemplo de la tecla Control. Para lo cual vamos a entrar al accesorio de texto que tiene Windows, que es WordPad. Vamos a escribir este texto si ustedes gustan escribirlo. Después de escribirlo vamos a seleccionar Control E, fíjense, Control sin soltarla y una vez a la E lo que provoca es que se seleccione todo el texto. Entonces Control por sí misma no hace nada, pero combinadas con algunas teclas pues genera algunas acciones, en este caso seleccionar todo el texto. Luego fíjense, Control, y busco en el teclado una tecla que se llama Fin, y lo que hace es que me coloca al final del documento. Le presiono un Enter y me bajo a la siguiente línea, y después puedo, fíjense, vamos a seleccionarlo otra vez, Control E para seleccionar, Control C para copiar, Control Fin para irme al final del documento y Control V para pegar el texto. Entonces hemos visto cómo Control combinadas con algunas teclas nos da ciertas funciones. En este caso Control E selecciona todo, Control Fin me coloca al final del documento, Control C copia, Control V pega, etcétera. Son ejemplos de cómo Control combinado con algunas teclas nos dan ciertas funciones. Bien, la siguiente tecla que vamos a estudiar es la tecla Windows. Viene rotulada con el logotipo de Windows y es una tecla que lo único que hace es que despliega el menú de inicio. Entonces si quieren ustedes presionar esa tecla para que vean, darle clic y aparece el menú de inicio, en este caso de Windows 10. Le vuelvo a dar la tecla de Windows y lo cierra el menú. Entonces es una forma rápida, sin usar el mouse, presionando la tecla Windows, de activar el menú de inicio. Bien, la siguiente tecla que vamos a estudiar es la tecla AL, la tecla alternativa. Su función primaria es activar el menú del programa que estemos utilizando, sin embargo suele utilizarse en combinación con otras teclas para generar funciones. Vamos a poner un ejemplo, vamos a irnos a WordPad, presionamos la tecla AL que está a un ladito al lado derecho de la tecla Windows, vamos a darle clic y fíjense cómo aparecen estos numeritos. Estos numeritos me indican que si yo quiero activar la función ver, presiono la tecla B, si quiero la de inicio la H, para activar el menú de archivo la F. Entonces fíjense que después de que aparezcan esos numeritos, si yo presiono por ejemplo la F, se abre el menú de archivo y fíjense cómo siguen apareciendo estos numeritos que me indican la función que yo quiero ejecutar. Entonces fíjense, la F para abrir el menú de archivo y después la S para salir, y fíjense cómo yo utilicé las opciones con la tecla AL, o sea, activando la tecla AL, activé esas indicaciones para yo poder operar opciones de menú sin utilizar el mouse. Bien, la siguiente tecla que vamos a utilizar es de las más utilizadas. La tecla Enter es la tecla más grande del teclado. Se utiliza para introducir un dato a la computadora, aceptar una opción o indicar el fin de un párrafo. Vamos a poner un ejemplo y para ello vamos a entrar al procesador de textos WordPad. Después vamos a escribir este texto. Fíjense que si yo quiero bajar a la siguiente línea, presiono la tecla Enter. Es una de las funciones más comunes de la tecla Enter. Cuando termino un párrafo le doy Enter y entonces ahí ya puedo escribir el siguiente texto. Entonces escribo el siguiente texto.
en este caso el nombre del portero, y le voy a dar enter, y ahí puedo seguir escribiendo el siguiente lista, como si fuera una lista. Entonces enter lo que me hace en este caso es un ejemplo de las muchas funciones que tiene esta tecla. Se utiliza para terminar un párrafo y darle enter para iniciar el siguiente párrafo. Bien, la siguiente tecla que vamos también a revisar es una tecla nueva, antes no aparecía en los teclados, es la tecla del menú contextual, es esta que ven aquí, y lo que hace es que activa el menú secundario, el menú contextual, equivaldría a pulsar el botón derecho del mouse. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, escribimos esto, teclas principales en WordPad, vamos a darle enter y después en lugar de darle botón derecho vamos a presionar esa tecla y fíjense cómo se abre este menú, es un menú contextual, entonces activa ese menú, por ejemplo el de listas, vamos a hacer una lista con viñetas y aquí ya podemos escribir los elementos de la lista. Por ejemplo, escribimos enter, le damos enter y aparece el segundo elemento de la lista, y así. Entonces lo importante era ver cómo activamos en lugar de darle botón derecho, utilizando ese botón del teclado, esa tecla, se activa el menú secundario, es una de las funciones de esa tecla. Bien, las siguientes teclas que vamos a estudiar son las de las flechitas. Entonces las flechitas, pues como ustedes saben, desplazan el cursor u otros elementos de la pantalla. Vamos a poner un ejemplo, vamos a escribir este texto y utilizando las flechitas, flechita izquierda, flechita derecha, flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, nos podemos ir desplazando por todo el documento. Entonces es una de las funciones principales de esas teclas, mover el cursor en documentos de texto. Bien, la siguiente tecla que vamos a estudiar es la tecla insert, insertar. Viene rotulada con este de INS, insertar, permite la inserción de datos, texto u objetos en el punto donde se encuentra el cursor. Vamos a poner un ejemplo, vamos a WordPad y escribimos este texto, teclado multimedia. Fíjense que si yo coloco el cursor, ya sea con las flechitas o con el mouse en esta posición, y yo aquí quiero insertar texto, yo me coloco en esta posición, y fíjense que si yo presiono la tecla insert del teclado, que está arriba de las flechitas, le doy clic y con eso se desactiva el modo de insertar. Normalmente está activado el modo de insertar, ahorita al presionarlo lo desactivé. Entonces si yo empiezo a escribir ahí, por ejemplo, voy a escribir de funciones especiales, fíjense lo que va a pasar. Fíjense cómo al escribir de teclado de funciones especiales se borró multimedia, entonces el modo de sobreescribir va a eliminar lo que esté escrito. Entonces ahora si yo me coloco, fíjense ahí voy a volver a activar el modo de insertar, le voy a dar insertar ahí para darle un espacio. Y entonces si yo me coloco aquí en esta parte, lo que yo escriba se va a borrar porque está el modo de sobreescribir. Yo voy a activar el modo de insertar presionando la tecla de insert y ahí voy a escribir. Perdón, ahí activé el modo de sobreescribir, entonces ahora sí, teclado multimedia de funciones especiales. Fíjense cómo cuando está el modo de insertar, se inserta texto sin borrar nada de lo que esté. Cuando está el modo de sobreescribir, pues lo que hace es que elimina el texto que esté a partir de ahí. Entonces esos modos se activan y se desactivan con la tecla insert. Insert se activa el modo de insertar, insert se activa el modo de sobreescribir. Entonces es una de las funciones de esa tecla. Bien, vamos a continuar estudiando la tecla suprimir. La tecla suprimir a veces viene rotulada si es teclado en inglés con el nombre de delete, pero normalmente aparece con el nombre de SUPR. Entonces borra los datos elegidos en pantalla, pero borra lo que está a la izquierda del cursor. Vamos a poner un ejemplo, vamos a entrar a WordPad y escribir este texto. Vamos a colocarnos ya sea con el mouse o con las flechitas en wireless. Imagínense que queremos borrar esa palabra. Fíjense cómo yo estoy al lado izquierdo de la palabra que quiero borrar. El cursor está parpadeando al inicio de la palabra. Si yo presiono la tecla suprimir, lo que va a hacer es que se va a borrar esa palabra. Entonces yo ahí ya puedo escribir la palabra que yo quiera sustituir por esa. En este caso le voy a poner Bluetooth. Entonces fíjense cómo borré utilizando esa tecla de suprimir, borra lo que está a la derecha a la derecha del cursor.
Ahora, la siguiente tecla que vamos a estudiar pues es la tecla de la otra tecla que borra, que es la tecla de retroceso. Viene rotulada con una flechita que apunta hacia la izquierda y a veces viene escrita, si es teclado en inglés, la palabra backspace o retroceso. Y su función es la de borrar el carácter que está a la izquierda del cursor. Fíjense que en este mismo ejemplo, si yo quiero borrar Bluetooth, entonces me coloco ya no al inicio de la palabra, sino al final de la palabra, y si yo presiono esa tecla de retroceso, borre lo que está a la izquierda de la palabra. Entonces esas son las dos teclas que tiene el teclado para borrar, suprimir lo que esté a la derecha del cursor, retroceso lo que esté a la izquierda. Y fíjense que si yo selecciono la palabra y con cualquiera de las dos yo puedo borrar, por ejemplo, ya sea con suprimir o con retroceso mientras esté seleccionada la palabra. Bien, las siguientes teclas que vamos a estudiar son teclas para avanzar por pantalla, RPAC y ABPAC. Entonces se utilizan para avanzar a una pantalla, para regresarnos en vistas por pantalla. Dice desplazan los datos por pantalla según el programa. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a entrar a internet y vamos a utilizar el motor de búsqueda Google y vamos a escribir atardecer en la categoría de imágenes. Nos aparecen todas estas fotos. Entonces una forma de irlas revisando es presionar, por ejemplo voy a presionar la tecla ABPAC y fíjense cómo se desplaza por pantalla. Entonces voy avanzando. Si me quiero regresar, aprieto la que dice RBPAC. Entonces estas teclas ABPAC y RPAC lo que me hacen es que me mueven por pantallas y ahí puedo ir viendo yo la información con esas teclas hacia adelante o hacia atrás, utilizando esas teclas de movimiento por pantalla. Bien, las siguientes teclas que vamos a estudiar es la tecla inicio. También vamos a poner un ejemplo con la tecla fin. Entonces la tecla inicio desplaza el cursor al inicio de los datos, la tecla fin al final de los datos. Vamos a poner un ejemplo, vamos a WordPad y si yo me coloco en cualquier línea y presiono la tecla inicio, se coloca al inicio de esa línea. Si presiono la tecla fin, se coloca al final de esa línea. Si yo las combino con control, por ejemplo control inicio, me coloca al inicio del documento y control y fin al final del documento. Bien, pues ya para terminar lo que es el recorrido por este estudio del teclado, vamos a ver una tecla que se llama bloqueo numérico, que la encontramos en el teclado que está a la derecha de nuestro teclado, un teclado numérico, que ese nos los pusieron para escribir números a gran velocidad. Son como una calculadora numérica y tiene un botoncito que se llama NumBlock, o sea bloqueo numérico. Cuando yo presiono ese botón se prende un foquito indicándome que está activo y entonces yo puedo escribir los números. Si le vuelvo a presionar ese botón se apaga el foquito y entonces lo que se puede escribir son las teclas, por ejemplo las flechitas que vienen como opciones secundarias de ese botón. Entonces dice que la función de esa tecla es que conmute el teclado numérico entre los números y las opciones alternativas que cada tecla ofrece. Bien, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero escribir números, ahí estoy escribiendo las ventas trimestrales del 2017. Se utiliza mucho cuando se van a escribir muchos números. Por ejemplo, ahí voy a escribir el mes de abril y fíjense que si yo escribo una cantidad con el teclado numérico aparece, pero si yo desactivo esa tecla, o sea le doy clic, se apaga y entonces quiero usar ese teclado y no funciona. Entonces mucha gente se desconcierta porque está presionando los números y no aparecen. Entonces tiene que activar el bloqueo de número, presionar esa tecla, va a verificar que prende un foquito y al prender el foquito ya puede uno escribir los números. Bien, pues ese es un sencillo recorrido por lo que es el teclado. Vienen bastantes actividades prácticas, yo les recomiendo que las vayan haciendo una por una para que vayan aprendiendo el funcionamiento de cada una de las teclas del teclado, ir conociendo para qué sirve cada tecla. Normalmente una persona que ya tiene bastante uso de lo que son las computadoras, las ha utilizado mucho, ya conoce bastante el teclado, pero yo me he encontrado con alumnos, sobre todo de la tercera edad, que se sienten muy inseguros al utilizar el teclado y necesitan que les explique uno las funciones del teclado, para qué sirve cada tecla. Entonces este video tuvo como fin eso, darnos un recorrido por lo que es el teclado e ir viendo las funciones principales de las teclas del teclado. Bien, pues yo con eso me despido, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, bye.